Bueno, vamos a tratar de seguir con la búsqueda de revisiones sistemáticas, que era lo que habíamos planteado eh, para esta segunda parte, y lo vamos a hacer tratando de ayudar, de tomar el ejemplo de Luis, que es un entusiasta impulsor de medidas para la reducción del consumo del tabaco, que intentó interesar a la dirección en la importancia de hacer inversiones que mejoren esta efectividad de estrategias para conseguir que la gente deje de fumar, y lo que él proponía era imprimir unos materiales que se le den a los fumadores y que le den información, que le den asesoramiento, que los ayude a aumentar el número de los que abandonan el tabaco con éxito. Y claro, esto lo hace que el hospital tenga que imprimir materiales, que tenga que poner comunicaciones para hacer esto efectivo y para hacer llegar retroalimentaciones a los que recibieron este material. Y lo que ocurre es que la dirección no está muy convencida de que esto puede hacer que alguien que no quiere dejar de fumar realmente consiga dejar de fumar. ¿Cuál sería el primer paso para ayudar a Luis a buscar información que le permita sostener su posición? Bueno, armar una pregunta pico. Nosotros queremos saber si los fumadores, con folletos y feedback, comparado con no hacer nada, aumentan en cuanto a su capacidad o al cese del hábito tabáquico. Deberíamos convertir estas palabras en palabras claves, hacer la búsqueda, pasarlas al inglés. Esto ya lo hemos visto en otras clases y no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es ver paso a paso cómo eficientemente podemos buscar una revisión sistemática que ayude a Luis a convencer a la dirección. Para eso, el primer paso que les proponemos son los metabuscadores. Los metabuscadores dijimos que eran páginas que permitían, o motores de búsqueda que permitían acceder a diferentes bases de datos simultáneamente. El que le proponemos es usar Trip Database, la dirección la tienen allí, y si les parece podemos de esta forma ir a ver cómo hacer una búsqueda en este metabuscador. Bueno, aquí en Trip Database podemos tener varias formas de buscar. Una es poner las palabras directamente acá en la caja. Otra es la búsqueda avanzada, que es una búsqueda que nos permite poner frases enteras, es decir, nos ayuda a hacer búsquedas un poco más complejas. Y la otra forma, que es la que yo voy a utilizar, que es la de la búsqueda utilizando palabras, la pregunta pico, que es aquí tenemos cómo acceder. Bueno, yo acá ya pongo las palabras, en este caso elegí Information Leaflets o Pamphlets como intervención. Como outcome puse Smoking Cessation. No estoy seguro que poner en este caso Smokers, que sería la población, nos ayude demasiado. La comparación dijimos que era nada. Vamos a probar así, porque tal vez el poner dos veces Smoking nos traiga alguna dificultad. Vamos a hacer la búsqueda. Y nos vamos a encontrar que, y esta es una parte importante de ver los resultados en Trip Database, en este sector nosotros encontramos todos los resultados clasificados, y si nos fijamos, lo primero que nos ofrece son revisiones sistemáticas aquí en este sector. Tenemos una serie de otras clasificaciones. A su vez, cuando nosotros vemos aquí, si ustedes se fijan, cuando vemos los resultados, fíjense que nos muestra la pirámide de evidencia, dónde estamos parados con cada una de las cuestiones. Fíjense, acá estamos más abajo, acá estamos más arriba. Ordena los resultados por nivel de la pirámide de la evidencia o de la información de Haynes. Yo en este caso le voy a decir que yo me quiero restringir a las revisiones sistemáticas. Vamos a mirar la revisión sistemática y ahí encontramos que la primera dice autoayuda basada en impresos como intervención para cesar el tabaco. Es una revisión sistemática y esto podría contestar nuestras preguntas. Como vemos, esta es una forma rápida y eficiente de encontrar material. Además vemos que tenemos consejo telefónico. Habíamos hablado hoy de que Luis proponía hacer feedback por teléfono, o el uso también combinado de otras intervenciones como podrían ser las de los medios. Es decir, tenemos una serie de alternativas, son todas revisiones sistemáticas. En síntesis, Trip Database nos da una muy buena entrada a las búsquedas. Vayamos al segundo paso, y es la biblioteca Cochrane. Y esto nos introduce en algunas cuestiones. ¿Cómo es esto? Cochrane, ¿qué es Cochrane? ¿Por qué Cochrane? ¿Qué es la colaboración Cochrane? La biblioteca Cochrane es una base de datos, es una revista. Vamos a explorar esto con un poquitito más de detalle. ¿Quién era Archie Cochrane? Archie Cochrane nació en 1902 y murió en 1988. En la década del 70 era director de la Unidad de Investigaciones Epidemiológicas y comenzó a preocuparse por la ausencia de un adecuado conocimiento para decidir sobre los tratamientos que se proveían en ese momento.
Desde esa época consideró las revisiones sistemáticas como la clave para la elección de un tratamiento y fomentó su desarrollo fundamentalmente en obstetricia. Y en la década de los 80 inaugura el programa de investigación y desarrollo que fue financiado por el Instituto Nacional de Salud de Gran Bretaña, y con ese fondo se crea el Centro Cochrane. Es decir, que Archie Cochrane fue un investigador inglés que estaba preocupado porque los médicos tuvieran acceso a una evidencia adecuada para tomar decisiones. La colaboración Cochrane, en tanto, fue fundada en 1992, es una organización internacional sin ánimo de lucro que intenta ayudar a tomar decisiones porque prepara, actualiza y promueve las revisiones sistemáticas. Está organizada por centros geográficos, pero a su vez por grupos temáticos. En la Argentina está integrada el Centro Cochrane Iberoamericano, es la rama Cono Sur y hay 3 centros colaboradores en nuestro país. La biblioteca Cochrane, en tanto, es la publicación de la colaboración Cochrane. Si bien tiene una publicación periódica, ya que tiene números subsecuentes en un año, 4 números anuales, está compuesta por base de datos, porque a diferencia de una revista común, la biblioteca Cochrane tiene todos los artículos que contiene renovados cada vez que se vuelve a publicar. Por lo tanto, si bien cuando la ponemos en una referencia bibliográfica aparece como una revista, en el fondo es también una base de datos. ¿Y qué base de datos la componen? La base de datos de revisiones sistemáticas, texto completo, que son las revisiones sistemáticas producidas por la propia colaboración Cochrane. La base de datos de abstract de revisiones de efectividad son resúmenes de revisiones sistemáticas publicadas en otros lugares que no son la biblioteca Cochrane. Y un poco teniendo en cuenta esta base de datos de revisiones sistemáticas de la biblioteca Cochrane, como dijimos, tiene texto completo estructurado, se actualizan periódicamente, tienen enmiendas, etc. También incluye protocolos y incluye el resumen de estos protocolos. Es decir, que la base de datos de revisiones sistemáticas tiene tanto las revisiones terminadas como los proyectos en curso. La base de datos DARE, que recién mencionábamos, la de abstract de revisiones de efectividad, tiene revisiones estructuradas, de calidad metodológica evaluada, publicadas, como dijimos, en otras fuentes de información. ¿Qué otro contenido tiene la biblioteca Cochrane? La base de datos de ensayos clínicos. Cada vez que hace una revisión sistemática, los ensayos clínicos que la componen pasan a formar parte de esta base de datos. La base de datos de revisiones metodológicas, es decir, revisiones que nos ayudan a mejorar la metodología de las revisiones sistemáticas, el registro Cochrane metodológico, algunas evaluaciones de tecnología y también algunas evaluaciones económicas, financiadas fundamentalmente por el Servicio de Salud inglés. Y en cuanto a la versión española de la biblioteca Cochrane, que es la biblioteca Cochrane Plus, producida por el Centro Cochrane Iberoamericano, agrega un registro de ensayos clínicos iberoamericanos, la revista Bandolera, que es una revista de síntesis de evidencia, e informes de gestión clínica y sanitaria de agencias iberoamericanas y fundamentalmente revisiones sobre dolor de espalda de la Fundación COVAX. Es decir que en su versión inglesa como en la versión en español tiene un montón de otra información además de revisiones sistemáticas. ¿Cómo accedemos a la biblioteca Cochrane? Para Latinoamérica el acceso es a través de Vireme, nos da un acceso gratuito a la biblioteca Cochrane. Esta es la página, que es www.vireme.br, y ahora vamos a ver, cuando llegamos allí, tenemos que hacer clic en este lugar que dice la biblioteca Cochrane. Ahora vamos a ver cómo funciona eso. Situados aquí ya en la página de Vireme, lo que hacemos, dijimos, es seleccionar la biblioteca Cochrane. Fíjense que cuando yo hago esto, en realidad me envía una nueva página que se denomina Portal de Evidencias. Vamos a poner otra vez aquí las palabras que habíamos elegido hoy, combinadas, en este caso panfletos y information leaflets y cesación tabáquica, y vamos a hacer la búsqueda. Fíjense que los resultados que nos ofrecen en realidad corresponden, si abrimos aquí arriba donde yo tengo el marcador, vemos que hay una enorme cantidad de bases de datos. Es decir, hay que tener cuidado, porque cuando vamos al portal de evidencia accedemos a todas las bases de datos. Si yo estoy buscando revisiones sistemáticas, puedo optar por elegir la base de datos de Cochrane,
la base de datos there, es decir, aquellas que mencionábamos recién. Vamos primero a la biblioteca Cochrane, volvemos a poner pesquisar o buscar, en este caso estamos todavía en idioma original, y otra vez nos muestra algunas alternativas, por ejemplo, en este caso, uso de móviles, nos ofrece una serie de alternativas, intervenciones para dejar de fumar, es decir, nos ofrece una serie de revisiones sistemáticas que podemos mirar y tratar de buscar. Fíjense que acá nos ofrece algunos asuntos o formas también, como veíamos, es parecido a algo que veíamos acá nos muestra cómo fue nuestra búsqueda, parecido a como, si recuerdan la clase de búsqueda, como nos mostraba PubMed, y nos muestra también algunas formas de ajustar un poco, de filtrar esta búsqueda que acabamos de hacer. Podríamos decirle que en vez de ver la base de datos de Cochrane, queremos ver la base de datos there, y nos va a mostrar otras revisiones sistemáticas. En este caso nos muestra una única revisión sistemática de estudios cuantitativos que podría, en este caso, veremos si puede tener o no para nosotros alguna utilidad relacionada al cese del hábito tabáquico. Esta es una de las formas que tenemos de acceder a la biblioteca Cochrane por la vía de Vireme, pero no es la única y vamos a tratar de ver la segunda. El segundo modo de acceder tiene que ver con ir directamente a la base de datos de Cochrane de Vireme, que es esta dirección que ustedes tienen aquí abajo, cochrane.bbsalud.org. Y ahí nos vamos a encontrar una cajita de búsqueda, nos vamos a encontrar las otras, nos vamos a encontrar esto que es un metabuscador, porque busca tanto en la Cochrane Library como en la Cochrane Plus, que era, dijimos, la versión en español, y a su vez podemos tener un acceso directo a la versión, tanto en español como en inglés, y hacer la búsqueda directamente en cada una de estas bases de datos. Vamos a jugar un poquitito para ver cómo nos va si hacemos la búsqueda por esta vía. Ponemos aquí las palabras que veníamos utilizando y hacemos la búsqueda. Nos dice qué tenemos en la biblioteca Cochrane. En este caso, fíjense que en la biblioteca Cochrane Plus, que está en español, como pusimos las palabras en inglés, no nos arroja ningún resultado. Vamos a ver los resultados que tenemos en la base de datos de la Cochrane Library. Fíjense que aquí de este costado tenemos un panel donde podemos observar la cantidad de revisiones sistemáticas que tenemos, la cantidad de revisiones que tenemos en la base DARE. Cada una de estas nos da unos resultados. Si nosotros elegimos, por ejemplo en este caso, entrar a las revisiones sistemáticas que están en texto completo, nos dice cuántas revisiones y cuántos protocolos tenemos, ingresamos en las revisiones sistemáticas y nos aparecen todas las revisiones sistemáticas que disponemos. Fíjense que acá tenemos una revisión sistemática que puede sernos de suma utilidad, que es la misma en el fondo que habíamos encontrado con nuestra búsqueda en Trip Database, el que hablaba de autoayuda con impresos para la sesión tabáquica. Fíjense que acá nos da la posibilidad de ir a la versión en español, tenemos la posibilidad de tener una versión para imprimir, podemos recorrer completamente la revisión y vamos a encontrar todos los datos necesarios de la revisión sistemática que, como dijimos, por pertenecer a la base de datos Cochrane va a estar a texto completo. Si nosotros quisiéramos mirar el índice de esta revisión sistemática, podríamos abrir aquí y fíjense que, por ejemplo, nos permite ir al abstract, recorrer cada una, ver los objetivos del trabajo, cómo fue la búsqueda, etc. Todas las secciones nos van a aparecer acá. Donde teníamos hoy el resultado de la búsqueda, de golpe pasamos al índice de la revisión sistemática.